que ya va a ser un poco puntual porque estoy de guardia, tengo que entrar a procedimientos, pero igual de todas maneras es bastante importante tener dos patologías frecuentes en el tema que generalmente es trastornos funcionales digestivos, dos patologías a tener en cuenta, dispepsia y colon irritable. Valeria, ¿recuerdas lo que les dije sobre dispepsia? Valeria. Tu compañera creo que no está ahí. Hola. Doctor, mi compañera está en el micro, por eso no puede contestar. Ah, ya. Ya, bueno, entonces el tema de los trastornos funcionales asociados para tener en cuenta es dispepsia y síndrome de intestino irritable. ¿Tú qué entiendes como dispepsia? Ya que tú puedes contestar. Ya es como que el malestar o el dolor en la parte superior del abdomen, que viene con eruptos, dolor, por ejemplo, el epigastrio, tipo quemazón, todas esas sensaciones que se siente, ese conjunto sería la dispepsia. Ya, es una buena idea. Mira, la dispepsia per sí es muchas veces, a veces los pacientes vienen por dolor más abdominal que dolor tipo, entre comillas, mal llamado gastritis. Pero la dispepsia en sí es un conjunto, es un síndrome asociado por criterios diagnósticos que se traduce como dolor a nivel epigástrico de más o menos un mes de duración, que generalmente la causa no está investigada y se tendría que colocar como una dispepsia no investigada y que puede debutar a través de dos tipos de formas de presentación clínica, sobre todo dependiendo del tipo de dispepsia. A grosso modo, lo que tú tienes que entender es que la dispepsia hay dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria o dispepsia funcional es la más llamada gastritis emotiva por factores en el eje cerebro-intestino y causas subyacentes, y la secundaria es secundaria un factor, llámese gastritis por helicobacter, llámese parasitosis, cáncer o alguna causa orgánica que pueda justificar parte de los síntomas. Entonces, cuando nosotros hablamos de dispepsia, tenemos que distinguir dos tipos, la que te estoy hablando. Voy a poner esto, puntero láser, puntero, esa, puntero, a ver. Dos tipos. La causa de dispepsia secundaria asociada a tipo orgánica, metabólica, estructural, y dentro de esto se podría colocar el Helicobacter aquí. Y la dispepsia primaria o dispepsia funcional, más llamada gastritis emotiva cuando hablas con los pacientes, que es una causa no filiada. Cuando nosotros abordamos un paciente con dispepsia, tenemos que hablar dispepsia no investigada e ir investigando de base. Y clínicamente, cuando nosotros hablamos de dispepsia propiamente dicho, va a haber dos grupos de pacientes. Aquel que tiene dolor epigástrico tipo ardor y aquel que sobre todo viene por embalonamiento o distensión abdominal postprandial y saciedad temprana o también llamado hiporexia. Entonces, tenemos dos grupos de pacientes. Por un lado, los que vienen con variedad de epigastralgia y el otro lo que se llama como variedad de síndrome de estrés postprandial y que se caracteriza porque el paciente debe tener por lo menos unos 6 meses previo al diagnóstico de sintomatología inespecífica asociada y de que debe estar por lo menos actualmente durante los últimos 3 meses presente y activo y que no tenga una causa estructural. Este es el concepto de una dispepsia de tipo funcional. Pero cuando nosotros hablamos de dispepsia no investigada, hablamos sobre todo de la parte sintomatológica que luego comenzamos a estudiar y que la dispepsia no investigada, el concepto es más de un mes de sintomatología. Luego, si yo ya llevo más de un mes de sintomatología, tengo que en esta dispepsia no investigada definir si es secundaria o si es primaria. Si es primaria o funcional, cumple estos criterios diagnósticos, que es lo que se usa para Roma 4. Roma 4 es digamos, los estándares asociados para definir todas las patologías de origen funcional digestivo. Entonces, es lo que más o menos lo que estoy diciendo. Hay dos tipos de dispepsia. Hablándole de dispepsia primaria o funcional, o mal llamada gastritis emotiva,
Hay dos subtipos. El síndrome de dolor epigástrico, síndrome de epigastralgia o asociado con variedad epigastralgia y el síndrome de distrés postprandial. Entonces, el típico paciente con dispepsia de tipo funcional o primaria se predomina sobre todo ardor, vinagrera, asociada, o sea, hacen overlap o sintomatología, hacen sobreposición con enfermedad por reflujo. Y sobre todo dicen, me arde, me quema el estómago. Es un concepto, lo dicen de manera coloquial, pero suelen decir eso. Mientras que el paciente con síndrome de distrés postprandial predomina sobre todo el embalonamiento y la llenura precoz. Hinchazón abdominal, embalonamiento y llenura precoz. Y recuerda bien que toda dispepsia no investigada no necesita una endoscopía. Tú realizas una endoscopía a aquellos pacientes que presentan signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Disfagia, pérdida de peso, causa no filiada, o incluso podría no ser sugestivo paciente con hematemesis o aquel paciente que sea mayor de 55 años incluso y tenga una dispepsia resistente al tratamiento que se le está brindando. Estos signos de alarma son sugestivos para que tú tengas que hacer una endoscopia al paciente idealmente a la brevedad, porque estás sospechando de signos de alarma asociados. Entonces, esto es más o menos lo que hablamos cuando tiene un paciente con dispepsia, sobre todo de tipo funcional. Si nosotros investigamos, y esto lo voy a poner acá, si nosotros investigamos un paciente con dispepsia, lo primero que intentamos ver ¿es un paciente joven o es un paciente adulto mayor? Si es un paciente joven como ustedes, test and treat. Testeamos Helicobacter, buscamos otra causa y vamos tratando según la sintomatología. Es decir, dispepsia no investigada requiere un estudio asociado. Si es un paciente ya de 60 años, y esto es base a la guía de ACG, idealmente puede ir a endoscopía. Ahora, ¿qué es lo que se suele hacer? Porque me van a decir, doctor, pero yo he visto que aquí le hacen endoscopía a los 30 años. Eso no necesariamente tiene una evidencia, pero hay ciertas cosas. Si tú tienes un paciente de 20 años, no debería ir a una endoscopía si su dispepsia es probablemente de origen funcional, como el 80-90% de los casos, y lo investigas haciéndole exámenes como test de aliento, que es lo que debería ir, parasitológico seriado y buscando factores psicoemocionales que puede tener el paciente. Le das tratamiento, test de aliento negativo, queda en observación. Pero si ese paciente con dispepsia y Helicobacter pylori asociado comienza a tener sintomatología, a pesar de que tratado el Helicobacter y a pesar de que esté yendo aparentemente bien tu paciente, sigue sintomatológico, ok, ya tienes que hacer una endoscopía. Ahora, si el paciente ya tiene 30, 40 años, ya entras en el límite. Actualmente recomienda la endoscopía a partir de los 40. A manera personal, yo suelo realizar endoscopía a partir de los 35 o 40 años si el paciente tiene sintomatología o si desea le puedo mandar el test de aliento. 20, 30 años, idealmente solo test de aliento, solo test de aliento. Entonces, esto es el mecanismo fisiopatológico para explicar de la dispepsia funcional, que es una alteración en el eje cerebro-intestino en general. Varias alteraciones que se puedan producir desde el punto de vista fisiopatológico que justificarían la sintomatología del paciente, como la hipersensibilidad visceral, la alteración e incremento del reflujo gastroesofágico en el grupo de estos pacientes, la asociación que a veces hay de dispepsia funcional con dispepsia secundaria asociada por infección por Helicobacter y otras causas o anomalías subyacentes de base. Ahora, cuando tienes un paciente con sintomatologías de llenura precoz, envenenamiento, hinchazón abdominal, lo que tú tienes que hacer es hablar con tu paciente, examinarlo. Si no tiene signos de alarma, consideras la dispepsia no investigada, le das tratamiento empírico. Si le arde, generalmente das IVP. Si se embalona, das un prokinético, mosapride, levosulpiride, y simplemente si los síntomas se resolvieron, ahí queda. Ahora, ¿qué pasa en el subgrupo de pacientes donde tiene signos de alarma? Debería ir a endoscopía. Debería ir a endoscopía. Si hay alguna normalidad, ok, es una dispepsia secundaria y tienes que manejar según la causa. Ahora, si en la endoscopía no encuentras nada en una causa y hay otros test diagnósticos que indicas que no hay ninguna normalidad, ok, recién allí entras a una dispepsia tipo funcional. Ahora, también uno puede entrar a una dispepsia de tipo funcional si es que no ves nada, ninguna anomalía, y el paciente no le indicaste otro test y sientes que es un paciente relativamente joven que presentó aparentemente signo de alarma como pérdida de peso, pero no era significativo y le hiciste la endoscopía. Ok, probablemente sea dispepsia funcional. Es decir, de todos los pacientes con sintomatología de dispepsia,
ya sea variedad epigastralgia o variedad síndrome de estrés postprandial, acaban siendo dispepsia funcional, donde tiene que ver las alteraciones a nivel del eje cerebro-intestino, factores emocionales asociados, cómo se encuentra el paciente. ¿Qué es lo que yo suelo abordar a los pacientes con dispepsia asociada? Bueno, les pregunto, ¿a qué se dedican? Ocupación, factor estrés asociado, si han tenido un factor estrés persistente a lo último, si han tenido un factor emocional asociado, muerte de familiar, eventos de pérdida del trabajo, otras causas subyacentes, y también pregunto si han tenido un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, han tomado medicación o no han tomado medicación. Con la anamnesis y eso, puedo identificar que el gran porcentaje de mis pacientes son pacientes con dispepsia de tipo funcional. Ahora, a partir de cierta edad o de acuerdo a los signos de alarma, hay que seguir ahondando en estudios. Ahora, por lógica, todo paciente con dispepsia no investigada, aun sea sospecha de dispepsia funcional, debería ir a un test de aliento. ¿Por qué? En nuestro país, la principal causa de cáncer gástrico es la asociación la principal causa de asociación con cáncer gástrico es Helicobacter pylori. Y el cáncer por el que más se muere la gente, a pesar de que es el tercero en frecuencia, el cáncer con mayor mortalidad en Perú es cáncer gástrico. Por eso, todo paciente con dispepsia por definición, más de un mes, idealmente debería hacer test and trist. Testea Helicobacter con prueba de aliento y trátalo y observa. Ahora, ustedes me dirán, doctor, pero si luego del tratamiento con Helicobacter este paciente tiene una dispepsia persistente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Eso se los voy a explicar luego. Entonces, es eso lo que le quería explicar con respecto a eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de una dispepsia de tipo funcional, que ya les había mencionado que podría ser, dependiendo de ello, paciente tipo síndrome de distrés postprandial, el manejo generalmente suele ser con prokinéticos, mientras que predomina el ardor, se hace drogas antisecretoras, es decir, IVPs. Si no mejoran a pesar de tratamiento estos dos grupos, su grupo de pacientes, lo ideal es que vayan a antidepresivos asociados, que se ha visto que tienen cierta mejoría en algún grupo de pacientes. Ahora, la terapia cognitiva conductual también está indicada en este grupo de pacientes. Entonces, esto es lo más sensato. Todo paciente con dispepsia, ya etiología funcional, testeas Helicobacter, erradicas, no respondes, comienzas. Primero, IVPs. Si no mejora IVP, podrías intentar darles antidepresivos tricíclicos, si no mejora prokinéticos y si no mejora psicoterapia. Esta es una de las varios algoritmos diagnósticos que se recomiendan en el manejo de dispepsia funcional según la guía American College of Gastroenterology. Pero, ¿qué hay con respecto a lo que les he hablado de dispepsia y la asociación con Helicobacter y gastritis? Hay un concepto, dependiendo de qué guía te bases o de qué evidencia te bases. Algunos dicen que la dispepsia por Helicobacter puede ser primaria, otros dicen que la dispepsia por Helicobacter sí o sí es secundaria. Primero, entiende que el Helicobacter pylori es un patógeno que afecta al ser humano, se instala a nivel de la cavidad gástrica y la patogenicidad que está brindada sobre todo por el serotipo CAC y BAC suele ser asociado porque suele producir el denominado fenómeno de Correa. La infección por Helicobacter acaba produciendo, según diversos factores asociados, la alteración de la gastritis crónica trófica, metaplásica y a su vez displasia y cáncer. Eso se llama fenómeno de Correa. Pero recuerda bien que el Helicobacter no solo produce esta evolución típica de atrofia, metaplasia, displasia y cáncer, sino también puede producir otros tipos de lesiones como úlceras gástricas asociadas, como el linfoma MALT. Pero, y eso es lo que quiero que entiendas, es que independientemente, posiblemente el mayor porcentaje de ustedes, o más del 50%, tenga Helicobacter y sea sintomático. Quiere decir que de todos los pacientes con Helicobacter, solo el 90% son asintomáticos y el 10% desarrollan sintomatología asociada. Eso no quiere decir que sí o sí, diagnóstico de Helicobacter debe ser erradicado. Y esto más o menos es lo que les he dicho con respecto a lo que el paciente tiene cuando te está asociado a gastritis, asociado a Helicobacter, y que la manifestación clínica de los pacientes suele ser asintomático en mayor porcentaje, pero algunos pacientes pueden presentar dispepsia. Y es aquí donde decimos, oye, hay un grupo de pacientes que puede ser asociado a que el Helicobacter esté relacionado con
Dispepsia secundaria, ¿cuánto tiempo tengo que sobrar a mi paciente? Bueno, se hizo un estudio, que el Graves Trials, donde comparó cuánto tiempo más o menos voy a esperar la sintomatología de aquellos pacientes después del tratamiento, si la sintomatología es por dispepsia o asociado con Helicobacter. Y encontraron esto, que la dispepsia asociada con Helicobacter es una entidad orgánica asociada, mientras que la dispepsia funcional en base a los criterios Roma 4 acaba siendo una entidad distinta. Y que en base a este estudio, ellos decían, para yo decir que mi paciente con dispepsia aparentemente orgánica por Helicobacter, le doy tratamiento y se lo convertiza, o se lo convertiza, bueno, se comienza a hacer prácticamente test de aliento negativo posterior al tratamiento que le brindaste de 14 días por Helicobacter, ya queremos saber que simplemente el paciente no tiene Helicobacter, pero sigue con síntomas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para decir que ese paciente con síntomas dispépticos ya no es por Helicobacter, sino posiblemente era una dispepsia funcional que se ha sobreagregado a una infección por Helicobacter y que incrementó la sintomatología? Debería esperar 6 meses en promedio. Quiere decir, si, por ejemplo, Valeria, alguno de ustedes tiene dispepsia, le hago test de aliento, la dispepsia varía de epigastralgia, predomina ardor, mejora con el tratamiento parcialmente, pero sigue con síntomas, le hago test de aliento al mes, generalmente 2 semanas post tratamiento, sale negativo, doctor, sigo con las molestias, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? 6 meses. Y eso, bueno, se indicó en base en Steroid Trials y es más o menos lo que dice el consenso de Kioto, que es lo que intenta manifestar asociado. Entonces, este clasificación o este consenso global de Kioto para manejo de Helicobacter te dice bien claro. Una vez que nosotros erradicamos el tratamiento, si no hay mejoría sintomática, posiblemente hablemos de una dispepsia funcional. Si hay una mejoría sintomática, pero el paciente acaba teniendo una recurrencia, probablemente sea funcional. ¿Cuánto tiempo debería esperar a que los síntomas por Helicobacter desaparezcan? Entre 6 a 12 meses. Y por último, recuerda bien, esto es más de lo mismo, a qué pacientes vamos a hacer endoscopía con indicaciones de gastritis asociada con Helicobacter. Y lo que sí me gustaría es que recuerden bien que el Helicobacter no solo produce el fenómeno de Correa, sino que está asociado a otras enfermedades, y esto es más para que lo sepan, a otras enfermedades que no tiene una evidencia tan fuerte con respecto a lo que sí tiene para cáncer gástrico, pero que en algunos metaanálisis se ha visto que la gastritis asociada con el Helicobacter tiene correlación con pacientes con anemia ferropénica, pacientes con PTI y pacientes con déficit de vitamina B12. Quiere decir que si yo tengo un paciente con Helicobacter pylori y tiene anemia ferropénica o PTI o deficiencia de vitamina B12, puede que haya una asociación y debería ser tratado el Helicobacter. Entonces, esto es con respecto a dispepsia, que es un tema relativamente fácil. Que a mí lo que me interesa es más dispepsia no investigada, qué es lo que hay que hacer con dispepsia, variedad de dispepsia según el tipo, orgánica o secundaria, primaria o funcional, dentro de la funcional, variedad de epigastralgia, variedad de síndrome de distrés postprandial y cómo abordar un paciente con dispepsia cuando llega a la consulta. Exámenes básicos, explicar eje cerebro-intestino y considerar que la principal causa de dispepsia es funcional. Y bueno, estos apartados es un poco más para que después lo puedan leer y más o menos les va a ayudar porque, uno, por conocimiento y dos, porque les preguntan en algún momento de su vida y dos, por conocimiento. Y bueno, vamos a tocar IBS o colon irritable. Es un poco más largo, lo voy a hacer más puntual, pero quiero que entiendan que a veces cuando un paciente viene con dolor abdominal a la consulta, tú le preguntas cómo te duele, cada cuánto tiempo te duele, y muchas veces el paciente con dolor abdominal no presenta alteración de ritmo evacuatorio, pero lamentablemente otros médicos, incluso gastroenterólogos, dicen, no, pero es un colon irritable lo que tiene. Y tú le preguntas al paciente y nunca tuvo alteración de ritmo evacuatorio, nunca hubo diarrea ni estreñimiento. Entonces nunca fue un colon irritable. Probablemente se trate de un dolor abdominal funcional. Quiere decir que cuando nosotros manejamos trastornos funcionales digestivos, chicos, que solo estamos tocando los dos principales, también hay dolor abdominal funcional, hay pirosis funcional, hay otras causas, dolor pélvico funcional, hay varias causas y no es el objetivo de tocarlo todo, pero sí es importante que definan cuál es la sospecha del colon irritable y en qué pacientes voy a abordar el paciente con colon irritable.
Primero, el colon irritable es un diagnóstico clínico que no amerita que hagas exámenes exhaustivos un paciente joven y que se le caracteriza por dos cosas, por dolor abdominal y alteración del ritmo evacuatorio. Y la ausencia generalmente de una causa orgánica o anormalidad fisiológica y que a la cabeza suele estar asociado a otras enfermedades funcionales, gastrointestinales y no gastrointestinales. Cuando me refiero a eso, es que el paciente con IBS suele tener, por ejemplo, varios de mis pacientes suelen tener, aparte de ansiedad o depresión, suelen cursar muchas veces con enfermedades como migraña, enfermedades como disinergia del piso pélvico, enfermedades como fatiga crónica, pacientes que tienen fibromialgia, no suelen cursar solo con una patología y suele ser más frecuente en el sexo femenino y afecta la calidad de vida. En el concepto, lo que debes entender es que la mayor porcentaje de los pacientes con colon irritable, como toda patología funcional, se sobreponen a otros tipos de trastornos funcionales. Quiere decir que aquel paciente que te viene con ardor epigástrico al mismo tiempo puede tener colon irritable asociado. Es decir, el paciente con dispepsia funcional puede tener IBS porque se sobrepone y que sí o sí está asociado con las alteraciones en el eje cerebro-intestino y suelen cursar muchas veces con fenómenos de ansiedad, depresión, asociado. Incluso también hay un concepto nuevo que es el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que más adelante les explicaré. Entonces, anteriormente se decía que había alteraciones en el eje cerebro-intestino, motilidad e hipersensibilidad visceral como causas de base fisiopatológicos para el colon irritable. El colon irritable actualmente es más complejo. Requiere entender parte de cómo se comporta el cerebro y el comportamiento con la genética y epigenética de los pacientes, con las alteraciones que pueden ver en el sistema inmune, con la inflamación de bajo grado por una infección reciente que tuvo el paciente en un fenómeno reciente de haber tenido ansiedad, que produce alteraciones en la barrera epitelial del aparato digestivo, o bueno, a nivel de las células intestinales, de los enterocitos, y pueden haber alteraciones del sistema neuroendocrino. Es decir, el concepto actual de la patogenia de colon irritable es mucho más complejo. Pero a grosso modo, para no complicarles mucho, se dice, y esto es teórico no necesariamente que sí o sí se da, pero es lo que se cree que se da, es lo que se está estudiando. No, no todo concepto teórico evidenciado implica que tenga una implicancia clínica en el contexto del paciente. Entonces, se dice que el primer evento temprano de colon irritable es que tuvo una disfunción en la barrera intestinal. Generalmente las bandas estrechas o las tight junctions suelen funcionar y suelen hacer que los enterocitos estén bien separados el uno con el otro, de tal manera que evitan el pasaje de las bacterias del colon hacia la parte interna, prácticamente que hagan lo que se llama como controlan la permeabilidad intestinal. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a tener algunos factores que meterán estas tight junctions? Lo único que va a producir es que va a haber incremento de la permeabilidad intestinal y se va a producir una infiltración de células inmunes y se va a producir el fenómeno crítico de colon irritable que se llama inflamación de bajo grado. Entonces, lo que se sabe o lo que se entiende es que el grupo de pacientes de colon irritable suelen tener alteraciones a nivel de la inflamación de la mucosa intestinal de bajo grado y se cree que el concepto nace a través de una infección gastrointestinal previa reciente. Es decir, aquel paciente con ansiedad, con estrés, con depresión o con factores emocionales intensos acaba teniendo a su vez una infección gastrointestinal reciente, viral. Eso acaba produciendo que las tight junctions que ya en sí podrían haber estado alterados se alteren y se comience a producir un incremento de la permeabilidad intestinal y esto prolongue una inflamación de la mucosa intestinal de bajo grado que acaba alterando la respuesta del sistema inmune, produciendo un incremento de la respuesta inflamatoria y una disminución de la respuesta antiinflamatoria. Entonces, el eje crítico de colon irritable, sobre todo el postinfeccioso que ocurre después de una infección, que es el que está más
teoría hoy en día, es la inflamación de la mucosa intestinal de bajo grado. Y no solo eso, también se ve que pueden haber otras interacciones neuroinmunes por las cuales estas inflamaciones de bajo grado acaban activando células enteroendocrinas y mastocitos que activan la vía somática y visceral del dolor y, así, y hacen como una especie de, entre comillas, hipersensibilidad visceral. Antes se decía, por ejemplo, que tu abdomen se te distendía, o el, bueno, tú sabes que el colon tiene receptores para el dolor en base a varoreceptores. Antes se decía que prácticamente tú puedes expresar el mismo número de varoreceptores, pero que no generas dolor. Sin embargo, ahora, por estas alteraciones asociadas, estos varoreceptores se activan a la misma distensibilidad que se pueda producir por el incremento de la presión por el aire, pero antes no te producía dolor, pero ahora sí te lo produce. Y eso es lo que se denomina como un estímulo de la vía sensorial y una respuesta exagerada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este paciente que ese estímulo de formación de aire a nivel de colon, de la activación de los varoreceptores, anteriormente no le producía dolor y ahora sí le acaba produciendo dolor, como una respuesta exagerada. También se cree que los pacientes con IBS pueden tener un componente de disbiosis o asociado a lo que viene a ser como sobrecrecimiento bacteriano o disbiosis asociada, pero eso lo voy a explicar más adelante. Para que entiendan, se ve que los sujetos sanos predomina generalmente, digamos, a nivel de lo que es la microbiota intestinal, una flora inclasificable y generalmente las bacterias de tipo Lactococcus, Citrobacter y otras demás. Sin embargo, las Helicobacter, la Fabrobacterium y otras suelen estar disminuidos en los sujetos sanos. El problema de los pacientes con IBS es que se ha demostrado que tiene un predominio de gérmenes gram negativos de tipo E. coli, Shigella, Aeromonas, a nivel de lo que es a nivel colónico y a nivel intestino delgado. Y esto lo que acaba produciendo es que posiblemente el paciente con IBS tenga una microbiota intestinal alterada por todo el fenómeno descrito anteriormente. Ahora, esto es más de la evidencia científica de cómo un sujeto de IBS puede desarrollar infección. Es decir, cuando nosotros hablamos aquí y vemos la evidencia, el paciente sin colon irritable, después de un proceso infeccioso, tiene un riesgo muy alto de 7,3 de desarrollar IBS, después de una infección por Shigella, por Salmonella o por otras causas subyacentes. Esto es fácil. Pero el concepto dice, doctor, pero ¿por qué sujetos sanos o por qué yo puedo desarrollar IBS o colon irritable posterior a una infección? Y lo que se cree, la teoría, en base al doctor Pimentel, dice, probablemente el agente infeccioso tenga una toxina que se llama una toxina de distensión citoletal que comparte un mimetismo molecular con una parte de la estructura de la mucosa intestinal. Quiere decir que la estructura de esta toxina tiene mimetismo molecular, similitud molecular con una parte de la mucosa intestinal que se llama la vinculina. De tal manera que el sentido común te dice lo siguiente, oye, esta toxina se parece mucho a la vinculina humana. Entonces, cuando yo formo anticuerpos contra la toxina citoletal distensión, voy a también formar anticuerpos contra la vinculina humana y voy a producir alteraciones a este nivel. Y así es como perpetúo lo que viene a ser el concepto de la inflamación intestinal de bajo grado. Entonces, el concepto de colon irritable postinfeccioso surge en un paciente con una infección de tracto gastrointestinal. La toxina de distensión citolectal acaba produciendo una respuesta inmune que forma anticuerpos contra esta toxina, pero a través por mimetismo molecular anticuerpos antivinculina. Y estos anticuerpos antivinculina al final acaban produciendo que haya una inflamación intestinal de bajo grado, que se active un cuadro de dismotilidad, acaban produciendo AIB decisivo y acaban produciendo disbiosis también, y al final acaban debutando en forma de colon irritable, conociendo que hay dos tipos: colon irritable tipo variedad de estreñimiento, tipo variedad de diarrea o mixta.
Esto es más de lo mismo, de cómo puede producir parte de la sintomatología, pero bueno, no vamos a tocar mucho más sobre temas de fisiopatología. Y también se dice que los pacientes con IBS suelen tener componentes psiquiátricos asociados, y esto se ve porque generalmente las alteraciones que tú puedes nivelar a nivel cerebral y de comportamiento activan las vías nociceptivas del dolor y acaban produciendo como un incremento de la sensibilidad visceral en este grupo de individuos. Y esto podría hacer que el cerebro interactúe con la función intestinal, sabiendo, y esto es un concepto que yo suelo explicar a mis pacientes, que el sistema nervioso tiene un sistema nervioso entérico que está sobreconectado y que el tipo de comportamiento que yo pueda tener activa las vías nociceptivas y hace que el eje cerebro-intestino se active más. De tal manera que es importante entender que un paciente que suele tener un componente de ansiedad suele tener un familiar de primer grado con un componente de ansiedad. Es decir, si tu padre ha sido ansioso, tu padre es ansioso, la probabilidad de que tú seas ansioso es mayor. Si ellos han tenido un trastorno funcional digestivo, lo más probable es que tú también puedas tenerlo en algún momento. Por último, cuando nosotros hablamos de colon irritable, usamos los criterios de Roma 4, como les he dicho, dolor abdominal y alteración de ritmo evacuatorio. Y se asocia dos tipos de, bueno, hasta tres, ¿ya? Quiero que lo sepan. Primero, el colon irritable puede ser variedad de estreñimiento cuando predomina el estreñimiento, variedad diarrea cuando predomina diarrea y mixta cuando se turnan entre ellas. Pero el paciente con colon irritable es un paciente que te va a venir con dolor abdominal y diarrea y asocia otra sintomatología diversa, como distensión abdominal, envalonamiento, flatulencias. Y se debe caracterizar que este episodio lo presenta entre 1 o 2 veces a la semana por los últimos 3 meses y que mínimo te lo debe haber relatado en estos últimos 6 meses para haber tenido. Ahora, en Roma 4, que es los últimos criterios asociados, cambió con respecto a Roma 3. ¿Por qué? Porque antes, se lo digo porque yo lo aprendí en su momento, hace mucho tiempo de alumno, me decían que el dolor abdominal calmaba con la defecación. Pero ya en Roma 4, a partir de 2016, el concepto actual es el siguiente. El dolor abdominal está relacionado con la defecación. Antes se decía que calmaba, que suele ser frecuente, pero también puede empeorar con la defecación. Eso es un concepto nuevo. Y bueno, esto es más de lo mismo. Esto es el tipo de colon irritable, variedad de estreñimiento, variedad de diarrea o variedad mixta. Ahora, nosotros cuando hablamos de un paciente con las deposiciones y como tú como médico, como deberías usar es los pacientes con IBS, los pacientes con IBS, tienes que preguntarles siempre cómo hacen la defecación. Te preguntas, ¿son semilíquidas? ¿Son líquidas? ¿Son en forma de bolas? Y usas una escala, que es la escala de Bristol. Generalmente, lo que yo suelo preguntarle a los pacientes es, y el paciente me dice, ¿cuánto tiempo defeca? Doctor, yo voy a defecar cada 1 o 2 días, pero mis deposiciones son en bolas, en bolitas. Entonces, en la evolución dice, paciente representa deposiciones el ritmo evacuatorio cada 1 o 2 días, Bristol 3. Bristol 3, Bristol 2, Bristol 1 suele estar más asociado con estreñimiento, es el tipo de estreñimiento, mientras que más hasta el tipo 7 es diarrea. El tipo 4 van a ser lo intermedio o lo normal que uno suele defecar. El paciente con colon irritable es variedad mixta, suele estar a veces esto, a veces esto. El variedad de estreñimiento suelen ser así y en variedad diarrea suelen ser así. Entonces, cuando yo te pregunte, ¿y cómo están las deposiciones de tu paciente? Tú tienes que decir, deposiciones Bristol 7, doctor. Ok, está con diarrea. Deposiciones tipo diarreicas. Entonces, ¿cómo es la aproximación diagnóstica de un paciente con colon irritable? Primero, hablar con el paciente, historia clínica del paciente, examen físico básico y realizar el menos mínimo de test posibles, porque generalmente es una patología funcional y suele ser frecuente. Siempre hay que saber que un paciente con sospecha de colon irritable o de IBS puede no tener IBS, puede tener otras enfermedades y esas son las grandes imitadoras. Así como les expliqué en las clases de seminarios que hay las grandes imitadoras para reflujo, en colon irritable pasa lo mismo. Siempre hay que descartar enfermedad celíaca, mala absorción por carbohidratos, enfermedad inflamatoria intestinal o llamado en inglés
IBD y colitis microscópica. Colitis microscópica, enfermedad caracterizada por diarrea crónica de manera intermitente en ancianos, pudiendo ser colitis colagenosa o colitis linfocítica y es bastante raro. Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca de asociación es tema aparte, pero ya lo hemos tocado sobre todo en seminario para nuestro grupo. Ahora, si me dicen, doctor, pero ¿cómo yo podría abordar un paciente con colon irritable? Bien, hay dos guías, pero me gusta mucho un artículo del United European, de la UEG, de la United European Gastroenterology, que te dice lo siguiente: mira, cuando tienes un paciente con dolor abdominal y alteración de ritmo evacuatorio en los últimos 3 meses, habla con el paciente, investiga bien sobre la historia, hazle un examen físico adecuado y haz las investigaciones mínimas. Generalmente te piden un hemograma y un PCR. Si tu diagnóstico es sospecha de colon irritable, ok, observa la sintomatología del paciente y habla y ve viendo cómo va. Ojo, dolor abdominal, alteración de ritmo evacuatorio, predomina si diarrea o estreñimiento, y de acuerdo a ello vas viendo qué otros hallazgos pueden ayudarte al diagnóstico. Que aparte de decir que está con diarrea, estreñimiento, el paciente te dice, mi abdomen está muy distendido, tengo bastantes flatulencias, puedo también tener otros síntomas no gastrointestinales como el paciente tiene antecedente de migraña, tiene antecedente de dispareunia, y generalmente los exámenes laboratorios que debemos solicitar, lo más básico, un hemograma y un PCR como exámenes básicos. Ahora, como esta guía es europea y hay evidencia de IBD o enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn o colitis ulcerativa, allá suelen pedir casi siempre una protectina fecal para descartar que no vaya a ser no un IBS, sino un IBD, o sea, una enfermedad inflamatoria de tipo intestinal. Ahora, si predomina predominantemente diarrea y es un área con tendencia a enfermedad celíaca, no olvides serología asociada de serología para enfermedad celíaca, que es la inmunoglobulina antitransglutaminasa tisular IgA. Un momentito, chicos, déjenme un segundo, por favor. Un momentito, chicos, voy a hablar con mi residente. Un minuto y continuamos. Aló, ¿se me escucha o se cortó la señal? Sí se escucha, doctor. Ah, ya, perdón, es que me alejé por un momento. Ya. Entonces, este es en el concepto de IBS, como les había hablado. Los exámenes de laboratorios que pedimos en IBS son mínimos. Si yo les pregunto, y eso suelen preguntar, doctor, ¿a todos estos pacientes tienes que pedir colonoscopia? No, no lo necesitas. Solo si tienes signos de alarma, como les he explicado, presencia de anemia de causa hemofilia, pérdida de peso, si tiene más de 50 años, antecedentes familiares de cáncer, una masa abdominal. A la puerta principal y otras causas asociadas, pero ¿qué exámenes mínimos debería solicitar en base a la guía? Debería solicitar un hemograma completo y el PCR y ocaprotectina fecal. Eso es lo que debería solicitar como mínimo. Ya dependiendo de otras causas, puedes solicitar una colonoscopia o no, viendo. Ahora, cuando ya entramos a este grupo de pacientes, una vez que vemos eso, vamos a tratar al paciente. Y el tratamiento va a depender muchas veces del tipo de características. Quiere decir que si predomina la diarrea, trato la diarrea. Si predomina el estreñimiento, trato el estreñimiento.
y que debo educar sí o sí al paciente, dándole soporte, explicándole bien que es una patología de origen funcional, de que no se va a sanar, de que la va a tener de por vida y que va a tener que controlar e intentar ver cómo va. Y siempre el tratamiento debe ser según el síntoma predominante, las preferencias y la expectativa del paciente. Lo primero es que en la primera aproximación modificar estilos de vida y mejorar la dieta, sobre todo con una dieta que es la recomendable actualmente, que es la dieta baja en FODMAPs, que luego se la explicaré. Y segundo, el tratamiento farmacológico. Cuando abordo un paciente con IBS en la práctica privada, que es donde suelo ver esto, lo que hago es comunicación médico-paciente, explicarles bien de causa, hablarles sobre otros factores emocionales que puedan tener, ansiedad, depresión, mandarlos a psicoterapia, ejercicio físico y tratamiento sintomático. Prácticamente lo que yo hago es esta guía que me gustó en su momento, lo uso como práctica del día a día para la toma de decisiones. Y con respecto a fármaco, que va a depender mucho, pero si es diarrea, suelo usar loperamida, porque es lo que tenemos más aquí. La colestiramina, la luxodurina, no lo tenemos en el Perú. Si predomina el dolor abdominal, puedes usar antiespasmódicos. Puedes usar bromotilonio, propuno de pinabero, iosina, Plidan. Puedes usar citrato alberina. Puedes usar varios. Luego les menciono cuáles son los que tienen mayor evidencia científica. Si predomina el estreñimiento a la cabeza, fibra, fibra vegetal soluble, llamada psyllium. Si no mejora con eso, puedes darle laxantes, carbonato de magnesio, bisacodilo, y en algunos casos se podría brindar linaclotide y lubiprostone. No lo tenemos en Perú, pero en España lo suelen dar. Lo mismo para antiespasmódicos. Y bueno, otra cosa importante, el dolor abdominal en un paciente con colon irritable, variedad diarrea, suele mejorar una vez que le des antiespasmódicos y no mejoren, puedes usar antidepresivos para cortar el eje cerebro-intestino. ¿Qué tipo? Los tricíclicos. Mientras que el colon irritable, variedad de estreñimiento, suelen mejorar con inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente con IBS es que mejore la dieta y que vea, sobre todo, aprenda qué tipo de dieta o qué tipo de alimentación le produce mayor o menor sintomatología. Y bueno, lo que se ha visto es que la dieta baja o low, bajo en FODMAPs, que es Fermentable Oligomonosacáridos Asociados y Polydiet, es el tratamiento gold estándar de elección. Es decir, cuando nosotros manejamos un tema de dieta, la dieta baja en FODMAPs, baja en monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos fermentables, bajo en fermentables asociados, es la dieta en elección. Ahora, el problema de esta dieta es que si tú vas y coges qué dieta le debes dar, es muy difícil que el paciente cumpla todo esto. Motivo por el cual lo que yo suelo hacer es lo que dicen, no sé si lo coloqué aquí, pero lo que dicen una de estas guías es, oye, a este grupo de pacientes, hazle una dietary challenge. ¿Qué significa? Que vaya disminuyendo el consumo de este tipo de dieta y que pueda ir ingiriéndola poco a poco, pero eso siempre debe ser al lado de un nutricionista. Es muy difícil seguir una dieta bajo de FODMAP, chicos. La verdad es que yo le recomiendo a mis pacientes que identifique qué tipo de alimentos le producen mayor o menor sintomatología leyéndolo y viviéndolo con su organismo e ir cambiando el tipo de alimentación. Con respecto a probióticos en IBS, la verdad, baja evidencia científica, yo no lo recomiendo. No hay una evidencia científica clara como para que tú recomiendas prebióticos o prebióticos en colon irritable. Los probióticos mejoran embalonamiento y flatulencias en colon irritable, puede mejorar, pero es baja evidencia. La evidencia y el metaanálisis no lo recomiendan, pero lo suelen dar. El uso de rifaximina en colon irritable, variedad diarrea, tiene cierta alteración cuando está asociado la rifaximina a través de pacientes que tengan sospecha de colon irritable asociado con sobrecrecimiento bacteriano. Pero es otro mundo, es otro tema, y la verdad es que prefiero no ampliarlo en este momento, el tema de la rifaximina en SIBO, porque es en base a este estudio del Random Clinical Trial que hizo el doctor Pimentel sobre la mejoría clínica del paciente usando rifaximina en ciclo de 14 días por 1.200 a 1.500 miligramos al día, y veía que mejoraban los pacientes que tenían IBS, variedad diarrea, que cursaban asimismo con sobrecrecimiento bacteriano. Por último, el tratamiento es farmacológico específico. No voy a explicar parte detenida de cómo funciona cada fármaco, porque es bastante complejo,
Pero sí me gustaría que vean esto de los antiespasmódicos, porque dentro de los espasmódicos, este es uno de los ensayos de metaanálisis más grandes que he podido revisar. Y se ha visto que iosina, bromuro de iosina, bromuro de otilonio, bromuro de pinaverio y bromuro de disimetropium tienen mayor evidencia científica de todos los antiespasmódicos que tú puedes usar para el manejo de dolor. Ahora, cuando solemos usar esto, yo generalmente, chicos, hay pacientes que tú te puedes basar la decisión en base a la evidencia científica, pero hay otros pacientes que la mebevirina o el citrato de albirina les va bien. Entonces, es mucho también jugar con tu paciente qué tipo de fármaco le produce mejora sintomatológica a su molestia de tipo dolor abdominal. Ahora, eso es lo que le estaba diciendo. Ahora, en el manejo de estreñimiento per se, fibra vegetal soluble de tipo psyllium. Psyllium es a la cabeza el que deberían usar siempre. Y si no, puedes dar prosequetores como laxantes y si no, antidepresivos o laxantes osmóticos. Ahora, otra cosa de base a tener en cuenta es que es el psyllium, lo que él hablaba es, no quiero hablar mucho de esto porque es más para especialidad, es con respecto a los pacientes con síndrome de intestino irritable, variedad, diarrea. El fármaco que suelo usar y que solemos usar, algunos usan bismuto, produce deposiciones negras, yo prefiero no usarlo, yo prefiero usar la loperamida. ¿Cuánto es la dosis de la loperamida a usar en pacientes con diarrea aguda infecciosa? Puedes darle hasta 6 tabletas. En el paciente con colon irritable, variedad, diarrea, suelo usar de 1 a 2 tabletas al día y evitando que pueda llevar al estreñimiento, lamentablemente. La eluxadoline, que es es un agonista de receptores OPDSM y antagonista de receptores O, no lo tenemos, lamentablemente. Y la colestiramina únicamente en refractarios a tratamiento convencional. Por último, lo que les había mencionado, antidepresivos tricíclicos, sobre todo, mejoran para los pacientes con dolor abdominal asociado con variedad de estreñimiento, mientras que los inhibidores de la captación de serotonina te sirve sobre todo para los pacientes con variedad diarrea, variedad estreñimiento y el otro variedad diarrea. Por último, la psicoterapia, siendo la terapia cognitiva conductual, tiene un NNT, un número necesario de tratar de 4. Quiere decir que dentro de todos, la terapia, la psicoterapia, uno de cada 4 pacientes mejora con psicoterapia y la terapia cognitiva conductual tiene un número necesario de tratar de 3. Todo paciente con IBS que tú identifiques que tenga sintomatología de base psicoemocional debe ir a psicoterapia. Es más, todos deberíamos ir a psicoterapia, pero el paciente con colon irritable es un paciente que sí o sí debe ir a terapia, independientemente, porque hay una forma que no está regulando las emociones y que está haciendo manifestaciones gastrointestinales, ya sea a partir de IBS, incluso también tiene evidencia científica en dispepsia y en otras causas. Este es un poco más de lo mismo y este es el último ritmo que es lo que yo les diría que deberían saber. Todo paciente con sospecha de colon irritable, descarta otras causas, fíjate que no haya signos de alarma, dispepsia, colon irritable no investigado. Primero, estilos de vida, ejercicio físico, dieta FODMAPs, nada más. Tratamiento médico en base a los síntomas. Si el síntoma no mejora, ojo, puedes considerar una colonoscopía. Si no sale nada, posiblemente sea un colon irritable, repites el tratamiento y vas tratándolo. Si no mejora y sospechas que es refractario al tratamiento médico, ok, generalmente aquí sí deberías referirlo a un fisiólogo digestivo y evaluar otras causas asociadas. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda que tengan? Disculpe. Mi Sí, sí. consulta era, usted en una parte en lo que sobre el tema de dispepsia dijo que no todos los diagnósticos de Helicobacter pylori deberían ser tratados. Ah, no, O sea, no. Todo paciente con Helicobacter pylori debe ser tratado. El Helicobacter pylori es un factor de cáncer tipo A. Y la guía mundial, que es el Maastricht 6, y ya está saliendo el 7, te dice todo Helicobacter pylori debe ser tratado. Todo Helicobacter pylori debe ser tratado en la medida posible por la asociación a cáncer gástrico. No tenemos políticas públicas a nivel de Perú, pero a nivel mundial deberíamos ya tener políticas aquí. La única forma de hacer prevención primaria es siendo
Prevención primaria es intentando evitar la infección por Helicobacter y prevención secundaria testeando a todo el mundo y tratándolo. Sí, doctor, Creo que muchas gracias. no me entiendes eso, no, pero todo Helicobacter diagnosticado debe ser tratado. Si alguien en tu sano juicio te dice que no, bueno, puedes tenerlo, es porque no ha leído la evidencia científica asociada que te dice, es más, puedes entrar a Google, puedes buscar Maastricht y buscas ahí, y ese es el consenso mundial de Helicobacter pylori, que se hizo en la ciudad de Maastricht por primera vez, y ahí te dice claramente, manejo de infección por Helicobacter, Maastricht. Consenso internacional, es abierto, chicos, esto lo pueden descargar ustedes. Es la guía mundial para tratamiento de Helicobacter. Lo descargan y ahí te dice, test and treat a todo el mundo. En verdad deberíamos hacer eso. En otras partes del mundo, en Japón, testean a todos, hacen endoscopia a todos a mayores de 50. Ellos ya no se creen. En Corea a partir de 40. Pero ellos testean a sus grupos también. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? La parte de tratamiento y eso fisiopatológico lo he avanzado rápido porque eso es más de subespecialidad y no vale la pena que lo aprendan. O sea, de nada coge que les enseñe cosas de especialidad si claramente les puede complicar cosas que sí deben saber que es cómo manejar un paciente con Helicobacter, con IBS y con dispepsia.